Buenos días, estamos con María Cristina Ruiz, ella es parte del área de comunicación del Instituto Humboldt. Em, bueno, entonces hagamos las preguntas. Cuéntanos, María Cristina, ¿cuál es tu labor en el área de comunicación del instituto? Bueno, estoy coordinando el área de comunicaciones. Eso implica un poco unir los esfuerzos del equipo para que el ejercicio de comunicación desde el instituto sea muy completo. Nosotros básicamente tenemos varias líneas dentro del ejercicio de comunicación. Eso implica pensar la imagen que tiene el instituto, cómo se transmite esa imagen, cómo nos perciben, qué historias estamos contando al país. Por otro lado, trabajamos en temas de comunicación de la ciencia. La misión del instituto implica investigar sobre la biodiversidad del país. Entonces, un poco el área lo que hace es pensar en estrategias que permitan contar los productos de esas investigaciones a los ciudadanos. Y por otro lado, estamos pensando también en ejercicios de algo que se llama apropiación social del conocimiento, que implica que los ciudadanos que no son biólogos o que no se mueven en el área de la diversidad, la biodiversidad, perdón, tengan acceso a información que sea relevante, que les sea útil. Entonces, básicamente podríamos decir que nosotros contamos las historias de lo que hace el instituto. Vale. María Cristina, ¿cuáles son los usuarios, clientes o asociados del instituto? Bueno, lo que hace el instituto tiene muchos usuarios directos e indirectos. Fundamentalmente lo que nosotros hacemos es un ejercicio de investigación, de documentación del estado de la biodiversidad para los tomadores de decisión fundamentalmente. Digamos que esos son los primeros usuarios directos, quienes toman las decisiones sobre el territorio, sobre el manejo y el uso de la biodiversidad, reciben los insumos que nosotros les entregamos. Pero hay un círculo, digamos, más amplio de usuarios que son los ciudadanos que habitan el territorio colombiano, porque finalmente todos los procesos asociados a biodiversidad, a su manejo, a su uso, conservación, etcétera, tienen impacto en la vida de todos. Todo lo que pasa en una determinada zona del país influye en otras, todo está relacionado de alguna manera, que es justamente de lo que habla la biodiversidad, de la relación y la conexión que hay entre todo. Entonces, finalmente, lo que hace el instituto tiene algún impacto en la vida de muchos ciudadanos. Vale, y ayer hablamos con Brigitte y nos contaba un poco, pues nosotros le preguntamos así Uh -huh. como, y nos dijo que tenía usuarios como Ecopetrol, como el Sí, Ministerio de claro. Ambiente. Lo que te decía, en esos usuarios directos, esos asociados directos están los ministerios, fundamentalmente el de medio ambiente, que es el que de alguna manera tiene que dar los lineamientos y regular todo el tema de biodiversidad. Pero trabajamos con empresas, por ejemplo, como Ecopetrol. Es muy importante esta asociación porque trabajar con una empresa de este estilo implica acompañarlos en los procesos ambientales, orientarlos en el uso adecuado, digamos, de sus procesos sobre el territorio, y de alguna manera implica crear esfuerzos que permitan que el ejercicio, por ejemplo, de Ecopetrol sea más responsable en términos ambientales. También se trabaja con instituciones internacionales preocupadas por cambio climático, por biodiversidad, por servicios ecosistémicos. O sea, la lista, digamos, de socios es larga, importante, con las universidades también. Con las universidades se hacen proyectos de investigación, se hace trabajo conjunto con laboratorios que trabajan en clima, con IDEAM, es decir, siempre hay una relación con empresas e instituciones preocupadas por el medio ambiente. Y estos clientes, ¿ustedes los buscan o ellos los buscan a ustedes o cómo es como el contacto con ellos? Digamos que la relación se da en dos vías. Muchas veces nosotros abrimos los canales porque muchas de las investigaciones que se han hecho han arrojado resultados que implican, bueno, hay que buscar a estos para contarles que hay que tener cuidado con esto o con lo otro. Otras relaciones nos buscan porque, por ejemplo, para algunas empresas sus actividades implican algún impacto ambiental. Entonces nos buscan a nosotros para que les acompañemos o les asesoremos en esos procesos y cómo se va a dar. Y digamos, con el ministerio, finalmente lo que hacemos es que el Humboldt es un poco la institución que investiga para entregar insumos al ministerio y que pueda tomar decisiones. Vale. Em,
¿Crees que hay algún perjudicado con la labor del instituto? Como, por ejemplo, lo que tú decías, que hay empresas que, pues que su labor es muy nociva para el medio ambiente. Ajá. Yo no sé si sería perjudicado, porque finalmente lo que el instituto hace es investigar. Es un ejercicio muy científico, muy de ir al campo, muy de hacer muestras, de ver en qué estado están las cosas, hacer líneas de base, muestreos, series, una cantidad de procesos científicos. Lo que se hace con la información científica lo hacen a nivel de los tomadores de decisión. Entonces, en ese sentido, la labor del instituto es bastante neutra en la medida en que lo que hace es investigar sin ningún interés de un lado o del otro. El ejercicio científico implica esa objetividad. Entonces, yo no diría pues que hay como perjudicados directos, porque estamos hablando de un proceso más bien científico, donde las decisiones políticas se mueven a otro nivel. Vale. Tú nos hablabas pues que hay beneficiados, por ejemplo, que todos los ciudadanos del territorio colombiano se ven beneficiados por la labor del instituto. ¿Crees que hay algún como específico? O... Yo creo que estamos empezando como en esa, bueno, no empezando, en realidad el instituto ya ha venido haciendo muchas cosas con las comunidades con las que trabaja. Digamos, los proyectos que se están haciendo implican trabajos con comunidad, donde hay un proceso de formación, donde hay procesos además de intercambios de conocimientos. Las comunidades tienen unos saberes que nos cuentan, nos transmiten, y el instituto a su vez conversa con esos ciudadanos y los forma en ejercicios ambientales. Hay la creación también de colectivos, muchas personas muchas comunidades que han estado cerca de los procesos de investigación del instituto han empezado a repensar sus prácticas con relación al territorio. Entonces, hay beneficiarios puntuales, hay comunidades, por ejemplo, con páramos se hizo un ejercicio interesante en las comunidades que viven cerca de los páramos, en términos de identidad, de cómo se relacionan con el territorio, sobre sus prácticas ambientales, y así más o menos se está pensando. Y ahora, cuando les decía lo de apropiación social, es pensar estrategias donde las comunidades donde se hace investigación tengan acceso a esas investigaciones y de alguna manera puedan conversar con esos saberes. Vale, desde tu área, ¿cuáles son los puntos o valores más importantes que le ofrece el instituto a los clientes? Yo creo que una de las primeras cosas es la posibilidad de conversar sobre los temas de la biodiversidad, que no es es decir, aunque está ahí permanentemente, no siempre es un tema de conversación ciudadana. Creo que el país ha empezado a pensarse en términos ambientales, y eso implica que el área nuestra favorezca o permita esas comunicaciones. Por otro lado, creo que una cosa importante desde el área es pensar en la horizontalidad. Estamos cambiando un poco ese modelo de creer que el científico está arriba y el ciudadano está abajo, y que hay que hacer una maroma para traducir el conocimiento. Creo que estamos pensándonos ya en términos de horizontalidad, porque las comunidades tienen saberes, tradiciones, y han manejado sus territorios desde siempre. Entonces, lo que queremos hacer un poco es favorecer esos diálogos de tú a tú. Hoy en día se habla de diálogos de saberes o intercambios de saberes. Yo diría que es más bien un ejercicio como de mirarnos en el mismo plano y aprender unos de otros. Creería yo que es como la lógica en la que estamos avanzando, porque por supuesto están los valores tradicionales de la eficiencia, la eficacia, pero yo diría que más énfasis en esas cosas, en favorecer conversaciones ciudadanas. Estábamos viendo que hay una conferencia acerca de sostenibilidad esta semana en Medellín. Sí, justamente en Medellín, sí. Medellín empieza el Foro Urbano Mundial, que es una reunión muy importante en la medida en que ahí se discute para dónde van las ciudades, cuál debe ser la línea que debe tener las ciudades, cómo repensar el ejercicio de vivir en una ciudad. Y el instituto va a estar un poco poniendo la agenda verde, recordándole al mundo
que las ciudades no pueden pensarse aisladas de la biodiversidad y que dentro de las mismas ciudades hay momentos importantes y espacios importantes de biodiversidad. Entonces nuestra directora va a estar el lunes a las 9 de la mañana en Pabellón Colombia con una conferencia sobre lo verde en las ciudades, que me parece que es, pues en este foro que está muy orientado a lo urbano, a lo construido, hablar de lo verde en las ciudades es importante porque ya no podemos pensar ciudades donde lo verde no esté presente. Pero en su página dice, ¿cómo la palabra? Interfaz entre ciencia y la política. Y la política. Es que, O sea, la política es decir, se ya desvía ya no hay fronteras y las decisiones que se toman desde el punto de vista político tienen que estar enlazadas con el conocimiento. Que un error grave que han cometido pues nuestros países es pensar la política lejos del conocimiento. Entonces, en esas rupturas donde se cometen tantos errores. Entonces, un poco lo que vamos a hacer es conversar sobre esos temas. Muchísimas gracias. No, a ustedes.